Bien, estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. Lo que te voy a decir es lo siguiente: relájate, disfruta y aprende con Antonio Alcocer. Pues amigos, como ves, vamos a trabajar con la división, ¿verdad? Que tiene decimales en el divisor, ¿ok? Te dejo debajo de mí las partes de la división como se hace en Estados Unidos, ¿ok? Da el mismo resultado que cuando la casita está al revés y están el dividendo afuera y el divisor adentro, ¿ok? Por lo tanto, es lo mismo. Nada, dame un like, compártelo con tus amistades, suscríbete a mi canal, ¿ok? Marca la campana, eso es lo que te digo desde el principio. Y una cosa que te quiero recordar, es bien importante que mires los videos anteriores, ¿ok? Que tiene que ver con la memoria y las matemáticas. El primero parece que no es de matemáticas, que es de ciencia nada más, pero luego el segundo ya te dejo ver que la memoria es importante para la división. ¿Por qué te digo esto? Porque siempre te he dicho que te tienes que aprender de memoria las tablas de multiplicar. Las tablas de multiplicar. Si te sabes las tablas de multiplicar de memoria a la carrerilla, vas a tener pocas dificultades en matemáticas cuando subas de grado. Es un consejo que te doy. Llevo años de años diciéndoselo a mis estudiantes. Algunos me han creído, otros no. Vamos con los ejercicios de divisiones con decimales en el divisor. Aquí lo que vamos a hacer es multiplicar tanto el divisor como el dividendo por potencia de 10. ¿Ok? Al tú multiplicar 3.7 por 10, lo que estás haciendo es mover el punto, este punto, ¿ok? Un espacio. ¿Me sigue? O sea que es lo mismo decir 3.7 en este caso que 37 para efectos de hacer esta división. Y el 29.6, si lo multiplicas por potencia de 10, te va a dar 296, porque el punto se va a correr un espacio. Hay libros, maestros, que te dicen, voy a cambiar de color, que te dicen que pongas el signo de intercalación. El signo de intercalación significa, uy, cogió una forma triangular. Es esto, ¿ok? Ese es el signo de intercalación. No tienes que entonces ya que borrar este punto, porque ya entendemos que el punto se ha corrido automáticamente porque ya multiplicaste con este signo por la potencia de 10. Eso es lo que significa, ¿ok? Y te lo explican más o menos así. Tú lo puedes hacer como tú quieras. Vamos a hacer un ejemplo con este signo y esta división que está aquí. Vamos a trabajar con la división. ¿Ok? Voy a borrar este signo. Y esto se va a ver de la siguiente forma. ¿Ok? Voy a multiplicar ambos lados, ¿verdad? Por... me equivoqué de número. Es 37 dividido 296. Y aquí vamos a multiplicar, vamos a buscar un número que multiplique 37. ¿Qué tabla es la que puede darte este 296? ¿Qué número va aquí? Vamos a ver. El 8, claro. Porque 8 por 7, 56. 8 por 3, 24. Y 5, 29. Le restamos esa cantidad y da un reminder o un resto de 0. ¿Ok? Y ya hicimos la división. Si nosotros multiplicamos ahora el 8, mira, para verificar, ¿ok? Vamos a verificar el check. El famoso check o la verificación en español. Tú multiplicas 3.7 por 8 y te da 8 por 7, 56, 29. ¿Y cuántos puntos decimales hay?
uno solamente, míralo ahí, te dio el mismo dividendo. ¿Ok? ¿Estamos claros? Ok, pues vamos a ver ahora otro ejemplo y vamos a utilizar el famoso signo este que está aquí. ¿Ok? Vamos a ello. Pues vamos a hacer esta multiplicación. Dice 4.2 lo vamos a dividir entre 36.54. ¿Ok? Y lo vamos a hacer con este signo. ¿Ok? Con este signo. ¿Estamos? Bien. Esto lo ponemos acá. Y esto lo que significa es que hemos corrido el punto a la derecha un espacio. ¿Por qué? Porque lo hemos multiplicado mentalmente por potencia de 10. ¿Ok? Y este punto pasa lo mismo. El punto ahora está aquí. Esto significa que este punto se ha corrido un espacio a la derecha porque entendemos que ya hemos multiplicado por potencia de 10. Y este punto que está aquí lo vamos a poner inmediatamente acá arriba. ¿Ok? Lo voy a poner ahora para que no se te olvide que está encima de este signo. ¿Ok? Y entonces me están llamando y yo, Cristiano, no voy a contestar porque estoy dándote la clase. Ok, entonces ya tenemos aquí 42. Ya no es 4.2, hemos corrido el punto. 42. ¿Cuántas veces cabe dentro de 365? ¿Ok? Y nosotros sabemos que es 8. 8. Mira que el punto ya está aquí, ¿ok? Ya está aquí. Vamos a hacerlo más grande. ¿Ok? Ese es el punto. Y multiplicamos. 8 por 2. 8 por 2 es 16. Ponemos aquí. 8 por 4. Y 1. 33. Aquí ya no ponemos el punto. Ponemos el signo de resta. Y tenemos que 365 menos 336. Acuérdate que te tienes que saber las tablas de multiplicar. Y hacemos la resta. ¿Ok? Como sabemos restar, sabemos que esto es 29, aquí es 0, no lo voy a poner. Y bajo este numerito que está aquí, que es el 4. Y ahora tengo 294. Entonces, ¿qué número multiplicado por 42 da 294? Vamos a la tabla del 7. Entonces, 7 por 2, 14. Te vas a llevar una. 7 por 4, 28 y una 29. Y lo restamos. Y al restar vemos que el resto o el remainder, que es en inglés, es 0. ¿Ok? El cociente es 8.7. ¿Por qué? Porque este signo nos sirvió para mover el punto y es como si hubiera multiplicado por potencia de 10 tanto el divisor como el dividendo. ¿Ok? Vamos a ver, tenemos 0.5 dividido entre 6.505. Lo que me interesa es poner, ¿verdad?, el punto aquí. Y si el punto lo muevo a la derecha una vez, ¿ok? También lo hago acá. Quiere decir que el punto decimal va a estar aquí. Entonces, ya tengo un 65. ¿Tú me entiendes? ¿Cuántas veces cabe 5 en 6? Pues una vez. Una vez. 1 por 5 es 5. Lo restamos, nos da 1. Bajamos el 5. Y sabemos que cabe 3 veces. Porque 3 por 5 es 15. Se lo restamos, obviamente. Da 0. Bajamos el 0. No cabe. Ponemos el 0 acá. Bajamos el 5. ¿Y cuántas veces cabe 5 una vez? 5 por 1 es 5. Se lo restamos. Y vemos que el resto es 0. Y tenemos 13.05. 13.01, perdón.
13.01. Vamos a esta división y hacemos lo mismo. Pues nada, este video se ha terminado. Gracias por conectarte a mi canal. No te olvides darme un like, suscribirte, compartir con tus amigos y amigas. Marca la campana, te va a notificar los nuevos videos que vaya a subir. Es importante que nos vemos en el próximo video. Bye bye.